Las estrellas guardaban silencio, y durante casi 200 años, también los humanos. Los registros del Concilio Galáctico daban a la Tierra por extinta. Una plaga, habían dicho, un virus tan violento que aniquiló a una especie conocida por la guerra, la supervivencia y la imprevisibilidad. La mayoría sintió alivio. Los humanos eran caóticos, inestables y se dejaban llevar por las emociones. Las otras razas creían que la galaxia estaba mejor sin ellos. Sus colonias se desvanecieron. Sus señales cesaron. Sus naves de guerra se oxidaron en el espacio olvidado. Y así, el recuerdo de la humanidad se convirtió en notas a pie de página en conferencias académicas e historias de fantasmas contadas junto al fuego. Pero en las profundidades de un planeta remoto conocido como Nixar Prime, comenzaron unos temblores. Al principio, los lugareños pensaron que era un fallo minero. Quizá el colapso de un viejo pozo. Pero entonces el seísmo no se detuvo. Pulsaba con un ritmo, como si algo estuviera respirando o despertando. El gran Lord Bazar del dominio Kir se encontraba en la torre de observación, mirando el suelo tembloroso con sus estrechos ojos de tinte rojizo. ¿Qué clase de actividad sísmica es esa?, exigió, su voz áspera y gutural. Un técnico se encogió. No es natural, mi señor. Las lecturas, no es tectónico. Es rítmico, como maquinaria. Maquinaria antigua y masiva. ¿De dónde viene? Del sector 12. Cerca de las ruinas. Ruinas. La palabra flotó pesada en el aire. Todos en Nixar Prime conocían las ruinas, pero nadie se atrevía a tocarlas. Estaban hechas de aleaciones oscuras que sus sistemas no registraban, cubiertas de grabados que nadie podía traducir. Todos asumían que eran de alguna raza olvidada, una primitiva, muerta hace mucho tiempo. Pero hoy, no estaban muertas. Ya no. El temblor se detuvo de repente, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces se emitió un mensaje. No una palabra, no un idioma, sino un sonido. Un tono grave y retumbante que hizo que todos los traductores y sistemas de comunicación entraran en un caótico fallo. El técnico miró las pantallas con los ojos desorbitados. Luego llegó la voz. Estaba en el idioma galáctico estándar, pero era más antigua, quebrada, profunda. Recordamos. Siguió el silencio. El gran Lord Bazar retrocedió un paso de la consola, su rostro pálido a pesar de su piel escamosa. Reprodúcelo. El mensaje se repitió. Recordamos. Las manos del técnico temblaban. Esa voz. Es humana, mi señor. Eso es imposible. Están muertos. No, señor. Es un varón humano. Tono de voz de mediana edad. Acento terrestre. De la vieja tierra. La tierra tal y como era antes de la extinción. La torre se quedó en silencio. Incluso los guardias se movieron incómodos. Afuera, el suelo volvió a gemir, y esta vez emergió algo. Una estructura. Una torre, elegante, negra e increíblemente lisa, que se alzaba de la tierra como si siempre hubiera estado allí, enterrada bajo el tiempo y el polvo. Unas luces brillaron por su superficie con patrones demasiado rápidos para seguirlos. Sellen el sector 12, espetó Bazar. Y comuníquenme con el Gran Concilio ahora. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje se había transmitido mucho más allá de Nixar Prime, a través de relés de agujeros de gusano por canales olvidados. La noticia se extendió como la pólvora. Recordamos. En los suburbios de la estación de Lari, un viejo carroñero borracho dejó caer su bebida al oír el tono. No puede ser, susurró, poniéndose en pie a trompicones. Han vuelto. Después de todo este tiempo, en el salón principal de la capital del Imperio Ubiar, la emperatriz Talía se quedó helada a mitad de una frase mientras la sala de su consejo vibraba débilmente. Ese sonido, susurró, con la voz temblorosa. Son ellos, los fantasmas de la Tierra. En los archivos más profundos del Concilio Galáctico, las alarmas sonaron. Archivos bloqueados se abrieron solos. Grabaciones restringidas se reactivaron. Imágenes granulosas de humanos luchando, gritando, sobreviviendo, destellaron en las pantallas holográficas. Archivos marcados como borrados
parpadearon hasta volver a existir. Y entonces, en el borde de una galaxia largamente olvidada, un crucero humano abandonado se encendió. Sus luces brillaron en rojo. Sus armas se activaron y su capitán, congelado criogénicamente desde la caída de la Tierra, abrió los ojos. ¿Dónde demonios estamos?, susurró, con la voz áspera y seca. Una voz robótica respondió desde la consola, volviendo a la vida con fallos. La Tierra ha desaparecido. Protocolo Delta Rojo activado. Territorio enemigo detectado. Bienvenido de nuevo, Capitán Riker. Se frotó la cara, parpadeó ante las luces intermitentes y sonrió. Entonces, recordémosles quiénes somos. Riker salió de la criocápsula, gruñendo mientras sus articulaciones rígidas crujían como ramas secas. Su aliento se empañó en el aire frío, pero ya se estaba moviendo, con los instintos a flor de piel. Los recuerdos de la guerra no se desvanecían. Solo esperaban, pacientes como fantasmas. El interior de la nave estaba en penumbra. Las luces de emergencia pintaban las paredes con un inquietante brillo rojo. El polvo flotaba en el aire, intacto durante lo que debían ser siglos. Tocó la pared mientras se tambaleaba hacia el puente de mando, sus dedos rozando el viejo acero humano, no una aleación. Auténtico metal de la Tierra, construido para durar, para resistir cuando todo lo demás ardiera. ¿Informe de estado? Graznó. La voz de la IA de la nave cobró vida, rasposa, desgastada por el tiempo. Integridad criogénica comprometida. Resto de la tripulación fallecida. Reactor al 37%. Armas primarias fuera de línea. Navegación fuera de línea. Comunicaciones parcialmente restauradas. Riker se detuvo. Todos muertos. Sí, capitán. Usted es el último. Se quedó en silencio un momento, el peso de esa verdad oprimiéndolo como el vacío exterior. Todos se habían hundido con la Tierra. Sus amigos, sus hermanos de armas, todos. Y, sin embargo, algo lo había traído de vuelta. Algo había activado él. Sistema de seguridad enterrado en lo más profundo del núcleo de esta nave. ¿Por qué fui reactivado? Protocolo Delta Rojo. Se detectó una señal de socorro humana en Nixar Prime. La mandíbula de Riker se tensó. Esa no es una de las nuestras. Lo es ahora. Se dirigió al puente. Las pantallas polvorientas cobraron vida al entrar. Los controles rotos zumbaban. Viejas sillas yacían volcadas y los cristales rotos de un tiroteo olvidado brillaban bajo sus botas. Entonces la vio. La baliza. Una onda de transmisión tan fuerte que había atravesado 4 años luz de señal muerta. Recordamos. Entrecerró los ojos. Eso no fue una llamada de socorro. Fue una advertencia. Conectame con lo que quede de nuestros escáneres de largo alcance, dijo. La pantalla parpadeó y se aclaró. Nixar Prime, un mundo minero en el borde del espacio del dominio Kir. Hizo zoom. Una alta torre negra se erguía en medio de un valle lleno de cicatrices. Tropas alienígenas la rodeaban. Naves sobrevolaban, escaneando, amenazando. Supongo que alguien despertó a la reliquia equivocada, murmuró Riker. Pero algo no encajaba. Esa torre no era de diseño alienígena. Sin curvas suaves, sin metal radiante. Era fea, dura y práctica. Diseño humano. Antigua arquitectura militar de la Tierra, construida para intimidar y sobrevivir. IA. ¿Puedes identificar esa estructura? Escaneando. Escaneando. Coincidencia encontrada. Proyecto resurgido. Instalación de contingencia de la Tierra profunda. Ubicación. Tierra, Sector 9, 2143. Designación. Estado. Perdido. Se le cortó la respiración. Era uno de los búnkeres de seguridad que el Cuerpo de Defensa de la Tierra construyó cuando la plaga comenzó a extenderse. No un laboratorio para la cura, sino un protocolo de venganza. No intentaban sobrevivir. Intentaban asegurarse de que la humanidad no fuera olvidada. Y ahora estaba despierto, lo que significaba que había detectado enemigos. ¿Quién controla ese sector ahora?, preguntó Riker. El dominio Kir. Por supuesto, los Kir,
Esos arrogantes bastardos con cara de lagarto que una vez exigieron a la humanidad que entregara su mundo natal o se enfrentara al exterminio. Recordaba esas amenazas. Recordaba la guerra. Recordaba el silencio después de la caída de la Tierra. No llegó ayuda. Ningún aliado se mantuvo firme. La galaxia vio como los últimos gritos humanos se desvanecían en la estática y siguió adelante. Ya no, gruñó Riker. Esta vez no. Activó el viejo panel de comunicaciones. Conectame a cualquier frecuencia abierta alrededor de Nixar Prime. Quiero que me oigan. La estática siseó y luego se aclaró. Habla el capitán Elías Riker del Comando de Defensa Terrano. Si están oyendo esto, felicidades. Han cabreado a la especie equivocada. No estamos extintos. No estamos olvidados. Y desde luego, no perdonamos. Se inclinó, con los ojos fríos. Aléjense de esa torre o juro que llevaré la guerra de vuelta a su puerta. Cortó la comunicación. En Nixar Prime, el pánico estalló en los centros de mando de los Kir. El mensaje había llegado alto y claro. Y aunque muchos de los soldados más jóvenes no entendían la gravedad de lo que habían oído, los más viejos sí. Recordaban a los humanos no por las historias, sino por las cicatrices, por el silencio de las flotas que nunca regresaron. El gran Lord Bazar apretó sus garras. Movilicen a todas las fuerzas terrestres. Contengan esa estructura. Si hay algún artefacto humano activo, destruyanlo. Pero ya era demasiado tarde. La torre pulsó una vez, luego dos, y entonces habló. Objetivos identificados. Protocolo de respuesta, la venganza de la Tierra. Unas torretas se desplegaron de los lados de la estructura. Un escudo se activó. Unas luces resplandecieron en su superficie. Y en la órbita, la nave de Riker, una vez muerta, encendió sus motores y se dirigió hacia Nixar Prime. La venganza en su trayectoria. Los motores del resuelto rugieron a la vida como una bestia renacida. El polvo y el hielo se desprendieron de su casco mientras la nave se orientaba hacia Nixar Prime. Sus luces parpadearon con un propósito por primera vez en siglos. En el interior, el capitán Riker estaba de pie como un hombre arrastrado fuera del infierno con un único objetivo: hacer que la galaxia recordara por qué se temía a los humanos. Tecleó en la consola, desviando la menguante energía hacia la propulsión y las armas. Los sistemas gimieron, pero obedecieron. Cada panel que tocaba cobraba vida bajo sus dedos, como si la nave lo recordara, como si lo hubiera estado esperando. ¿Estado de las armas?, preguntó. 2 cañones de riel frontales parcialmente funcionales. Un cañón de núcleo de plasma fuera de línea. Sistemas de misiles degradados, pero 2 ojivas siguen siendo viables. Sonrió. Con 2 es suficiente. Mientras el resuelto rompía la órbita, los sensores de la nave se fijaron en Nixar Prime. La torre de abajo estaba rodeada. Cientos de soldados alienígenas, transportes blindados, naves de combate. El gran Lord Bazar lo había llamado todo. No se arriesgaba. Había visto el mensaje. Y a diferencia del resto de su especie, lo había entendido. Estaban de pie sobre la tumba de un gigante dormido, y acababan de oírlo susurrar. En el suelo, la torre negra crepitaba con energía cinética. Un campo de fuerza brillaba sobre ella como un caparazón viviente. La antigua tecnología humana no solo se estaba reactivando. Estaba evolucionando, sincronizándose con sistemas planetarios que no había tocado en vidas enteras. En su núcleo, algo se agitó. Viejos programas despertaron y voces muertas hacía mucho tiempo resonaron en las profundidades. Habla el coronel Méndez de la última defensa de la Tierra. Si están oyendo esto, el proyecto resurgido está activo. La plaga ha terminado, pero nuestra rabia permanece. Iniciar contingencia 0. Todas las presencias no humanas detectadas serán clasificadas como amenazas. Todas las amenazas serán eliminadas. La torre comenzó a zumbar más fuerte, el suelo a su alrededor vibraba. Los soldados Kir adoptaron posturas defensivas, gritando en su gutural lengua. Algunos huyeron, otros se quedaron, apuntando sus rifles de plasma a lo imposible. Entonces llegó el primer golpe. Un rayo de luz blanca y cegadora brotó de la punta de la torre,
rasgando el cielo como un juicio divino. Una de las naves de combate del dominio explotó en el aire, sus restos lloviendo en llamas. El gran Lord Bazar rugió. Todas las unidades. Ataquen. Pero no importó. La torre ya había escaneado todo el campo de batalla. Conocía cada amenaza, cada unidad, cada debilidad. Las torretas automatizadas se desplegaron y desataron una muerte calculada. Cañones de riel de alta frecuencia destrozaron las armaduras Kir como si fueran de papel. Ondas de choque recorrieron el valle mientras minas enterradas bajo el suelo décadas atrás se activaban, lanzando vehículos enemigos por los aires como juguetes. Y entonces, sobre ellos, el resuelto entró en la atmósfera. Una estrella fugaz de venganza. Riker se sentó en el asiento del piloto, el sudor corriendo por su rostro mientras dirigía manualmente la vieja nave de guerra a la batalla. Querían la extinción, murmuró. Mostrémosles cómo es una resurrección. Apuntó al transporte más pesado del dominio, una barcaza de mando aerotransportada repleta de tropas. La pantalla parpadeó en rojo, objetivo fijado. Apretó el gatillo. Una de las 2 ojivas de clase nuclear restantes se desprendió de la nave con un silencioso tump, y luego se precipitó hacia abajo en una estela de venganza. Los Kir no tuvieron tiempo de reaccionar. La explosión resquebrajó el cielo. Un trueno de fuego y luz consumió la barcaza de mando, vaporizando a cientos de tropas en segundos. La onda expansiva arrasó la mitad del campo de batalla. Los soldados Kir se dispersaron en pánico ciego, gritando, su una vez orgullosa formación reducida al caos. Dentro del puesto de mando de la base del dominio, Bazar contemplaba la tormenta de fuego con incredulidad. «Está loco», siseó. «Una reliquia humana suicida». «No», susurró uno de sus ayudantes, temblando de miedo. «No está loco. Está furioso». En la torre, una escotilla sellada se abrió. Una figura salió. Alta, humana, vestida con una armadura de combate negra que llevaba la insignia descolorida de las caídas fuerzas de defensa de la tierra. Era viejo, décadas después de su mejor momento. Pero sus ojos ardían con algo más peligroso que la juventud. Propósito. No habló. No lo necesitaba. Su presencia lo decía todo. Un superviviente, un soldado, un fantasma. El dominio le había quitado a su gente, su planeta, su futuro. Ahora él lo recuperaría todo. Riker sobrevolaba la zona, escaneando el campo. La torre aguantaba, pero no duraría para siempre. El dominio tenía miles de tropas aún en camino. Naves de guerra en órbita serían redirigidas en cuestión de horas. «Esto es solo el principio», murmuró. Y tenía razón. En el espacio profundo, las señales rebotaban entre satélites olvidados, a través de colonias abandonadas, viejas naves, búnkeres ocultos, por todas partes donde la humanidad había estado alguna vez. Lugares olvidados, sueños abandonados, despertaron a la vez. Recordamos, regresamos, tomamos represalias. La galaxia no reaccionó bien a los fantasmas. A las pocas horas de la batalla en Nixar Prime, el Concilio Galáctico convocó una sesión de emergencia. Hologramas de las principales especies parpadearon en la cámara. Cada delegación mostraba la misma expresión, confusión cubierta de miedo. «Esto no puede ser posible», graznó el emisario Ubiar, sus escamas azules opacas bajo la luz artificial de la cámara. Los humanos fueron erradicados. Todos vimos el colapso. Todos firmamos el acuerdo de extinción. El gran arconte Bel de los Aizari golpeó la mesa de piedra con un tentáculo. Ustedes firmaron el acuerdo de extinción. Nosotros simplemente dejamos de enviar ayuda. No hubo confirmación, solo silencio. Una nueva voz, tranquila y fría, resonó en la cámara. Fue suficiente para ustedes. Todos se giraron. La proyección mostraba a un hombre de pie en las ruinas de un puesto de avanzada del dominio, con una armadura de combate negra y el emblema de la Tierra en el pecho. Sangraba por un corte en la frente, pero no parecía notarlo. Capitán Riker. Esto no es una petición. No es una negociación. Es un mensaje. La cámara se quedó quieta. Vieron morir a la Tierra. Dejaron que muriera. Y cuando nos fuimos,
Se repartieron nuestras colonias como buitres. Pero no estamos extintos. No estamos olvidados. Y no estamos solos. Se hizo a un lado. Detrás de él, la torre negra de Nixar Prime se alzaba como un monolito, todavía pulsando con energía. Las tropas Kir habían huido o yacían muertas a su alrededor. La tecnología humana, arcaica pero imparable, había mantenido la línea. Estamos despertando, dijo Riker. Y esta vez, lo recordamos todo. Entonces el mensaje se cortó. El silencio ahogó la cámara. Nadie habló. Finalmente, el arconte Yazari susurró: ¿qué pasa cuando un fantasma vuelve para hacer justicia? Al otro lado de la galaxia, esa pregunta ya estaba siendo respondida. En las lunas exteriores de Sandor 6, una instalación minera olvidada se activó. Una baliza de socorro codificada con firmas de guerra humanas se transmitió a través de 6 sistemas. En los campos de escombros de la deriva de Alteron, 3 cruceros terranos muertos hacía mucho tiempo se reactivaron de repente. Sus cascos estaban destrozados, sus núcleos apenas estables, pero se encendieron como si nunca hubieran dormido. Y en el mundo prisión de Draelaxis, prisioneros humanos, descendientes de soldados de la Tierra abandonados a su suerte, se liberaron, con viejos tatuajes en la piel y vieja lealtad en los huesos. No querían perdón. Querían venganza. De vuelta en Nixar Prime, Riker caminaba por el campo de batalla, pasando sobre los cuerpos del dominio sin inmutarse. El aire todavía chisporroteaba con la radiación de la ojiva de su nave. La torre a sus espaldas se había vuelto a silenciar, satisfecha tras su primer aliento de retribución. El viejo soldado de la torre, su nombre era Arlon Bass, se puso a su lado. Su armadura resonaba con la edad, pero se movía como un hombre renacido. ¿Cuántos de nosotros quedamos?, preguntó Riker sin mirarlo. Bass suspiró. Difícil de decir. El protocolo resurgido enterró depósitos en docenas de mundos. Soldados en criogenia como yo. Se suponía que éramos un seguro. Si la Tierra caía, seríamos el fuego que seguiría. Riker lo miró. Y ahora estamos despiertos. Tú encendiste la cerilla. Riker miró hacia el humeante campo de batalla. Entonces, quememos todo lo que construyeron sobre nuestros huesos. Sobre ellos, el resuelto flotaba en silencio, su casco chamuscado pero orgulloso. La nave apenas estaba viva, unida por la terquedad y el óxido. Pero no importaba. Tenía una misión de nuevo. Y en el espacio, una nave con un propósito es un arma. Transmite a todas las unidades terranas supervivientes, ordenó Riker. El mensaje es simple. El fuego ha vuelto a encenderse, y aún no hemos terminado. Mientras el mensaje salía del sistema, una señal respondió. Viejo código terrano. Lo reconoció al instante. TSS resurgido. Estado, vivo. ETA, 3 días. Tripulación completa, armas listas. Riker sonrió. Solo un poco. El resurgido, una de las últimas naves de guerra de clase Titán. La Tierra la había perdido en la batalla de la Puerta del Ra. O eso pensaban todos. Ahora volvía a casa. Bass miró al cielo, parpadeando contra las nubes de humo. ¿Crees que volverán a luchar contra nosotros? Riker no respondió durante un largo rato. Luego, en voz baja, dijo, deberían huir. Pero no lo harían. Conocía a estos imperios alienígenas. Orgullosos, despiadados. Verían el regreso de la humanidad y solo percibirían debilidad. Tecnología vieja, números reducidos, naves oxidadas y soldados cansados. Y ese era su error. No entendían que mantiene a un humano luchando cuando no queda nada por lo que luchar. No la supervivencia, no la conquista. El recuerdo. El recuerdo de todo lo que perdieron y la furia que lo acompañaba. 3 días después, el cielo sobre Nixar Prime se partió en 2. No con luz, sino con el silencio de algo masivo que llegaba. El TSS resurgido emergió del espacio de deslizamiento como un dios saliendo del vacío. Sin fanfarrias, sin advertencias, solo un silencioso estremecimiento en los pozos gravitacionales locales mientras la última de las naves de guerra de clase Titán de la Tierra regresaba a una galaxia que había olvidado cómo era el verdadero poder. Era enorme.
Casi 3 kilómetros de acero forjado para la guerra, ennegrecido por viejas batallas, cubierto de cicatrices que contaban historias que nadie había vivido lo suficiente para escribir. Sus motores aún rugían con el viejo brillo rojo de la tecnología de núcleo de guerra de la Tierra, antigua y apenas comprendida por nadie vivo. En su casco, la bandera terrana estaba descolorida pero visible. Azul tierra, gris de batalla y el águila blanca enroscada en posición de ataque. Riker estaba en una cresta rocosa fuera de la torre con Arlon Bass, observándola descender a la órbita como una promesa hecha de acero. ¿Serviste alguna vez en ella?, preguntó Bass, señalando con la cabeza la enorme nave. Riker asintió lentamente. Sí. Una vez, durante el asedio del alcance de Talos. Se enfrentó a una flota de 20 naves de guerra del dominio y regresó con 17 de sus banderas soldadas a su casco. Bass soltó un silbido bajo. ¿Y las otras 3? Vaporizadas. Mientras el resurgido se establecía en órbita geosincrónica, docenas de cápsulas de desembarco salieron de su vientre, dejando estelas ardientes en la atmósfera. En instantes, el valle volvió a temblar, pero esta vez no por fuego enemigo. Por la llegada de más humanos. De soldados terranos, supervivientes de criogenia, batallones durmientes, guerreros olvidados descongelados por la baliza de reactivación. Cayeron al suelo con precisión, armas en mano, armaduras arañadas, pero letales. Uno por uno, se pusieron en pie. Lentos, rígidos, con los ojos adaptándose. Pero en cada uno de ellos estaba ese fuego inconfundible. La humanidad no solo había sobrevivido. Había esperado. Y ahora estaba lista. Riker se acercó a la cápsula más cercana. La soldado dentro apenas parecía tener 20 años, pero las marcas en su armadura mostraban que era parte de la división de élite Maso, los especialistas en asedio orbital de la Tierra. Lo miró confundida. ¿Capitán Riker? Sí, dijo él. Bienvenida de nuevo al infierno. La soldado se rió, un sonido duro y amargo. Ya era hora, joder. En órbita, el resurgido envió un mensaje por todas las frecuencias abiertas del sistema. No se ocultó. No lo encriptó. Quería ser oído. Habla la nave de guerra terrana resurgido. No nos rendimos. No nos retiramos. Este mundo está bajo protección humana. Cualquier interferencia será respondida con la fuerza. Pónganos a prueba. El dominio lo intentó. Una armada entera. En cuestión de horas, los Kir lanzaron una flota de ataque de represalia. 60 naves de guerra, 2 acorazados y un portaaviones de mando. El Concilio Galáctico no los detuvo. Los alentó. Querían ver si los humanos iban de farol. No lo hacían. Cuando las primeras naves del dominio entraron en rango, el resurgido se movió como un fantasma. Su antigua IA, nombre en clave Helix, había sobrevivido todo este tiempo, y recordaba el libro de jugadas. Los viejos protocolos de guerra se activaron. Enormes cañones de riel antinave se desplegaron de la espina dorsal de la nave. Torretas de autodefensa rastrearon a los cazas entrantes. El cañón principal, el golpe divino, se cargó con un sonido que resonó en los huesos de los vivos y en la memoria de los muertos. El dominio disparó primero. Misiles, lanzas de plasma, andanadas cinéticas. La mayoría ni siquiera superó los escudos del resurgido. Y entonces la nave respondió. Un solo disparo del golpe divino. Solo uno. El acorazado principal desapareció en un destello de luz atómica, reducido a átomos. La onda expansiva inutilizó a otras 2 naves antes de que pudieran reaccionar. Cazas terranos, pequeños, rápidos, feroces, salieron en enjambre del vientre del resurgido, destrozando los escuadrones Kir con una agresión milimétrica. Abajo, Riker observaba la batalla a través de un enlace táctico. Sin piedad, murmuró. Esta vez no. Las naves supervivientes del dominio se retiraron, cojeando, perdiendo combustible en el vacío. Su arrogancia, destrozada. Y aún así, el resurgido permaneció. Sin discursos de victoria, sin exigencias, solo presencia. La galaxia lo sintió. En las capitales alienígenas, se celebraron reuniones de pánico en salas oscuras.
Si los humanos tenían una nave de clase Titán, ¿cuántas más había enterradas, olvidadas, esperando? ¿Qué más había dejado atrás la Tierra en su muerte? Riker estaba de pie, contra el viento en Nixar Prime, su armadura manchada de ceniza y polvo. Miró a las estrellas, sabiendo que pronto todos vendrían a buscarlo. No solo el dominio, no solo el concilio, todos ellos. Y no vendrían con curiosidad, sino con miedo. Bien, porque la Tierra ya no pedía un asiento en la mesa. Estaba volcando la maldita mesa entera. El humo no se había disipado cuando empezaron las mentiras. En el otro extremo de la galaxia, en las relucientes alturas de la ciudadela del Concilio Galáctico, se desató una guerra diferente. Una guerra de política, propaganda y miedo. Hologramas cobraron vida en las redes de medios, cada uno transmitiendo una nueva versión del despertar de la humanidad. Algunos lo llamaron un milagro. La mayoría lo llamó una amenaza. Reliquias de guerra humanas han reaparecido en el espacio del dominio, siseaban los presentadores de noticias Valari, sus 3 lenguas parpadeando mientras hablaban. Y ya hay cientos de muertos. Afirman que es defensa. Nosotros lo llamamos terrorismo. El concilio celebró una sesión a puerta cerrada, pero todos sabían la verdad. Había pánico tras esos muros. Un miedo espeso como el aceite. Durante 2 siglos, la galaxia había crecido sin humanos. Claro, su tecnología había sido saqueada. Sus mundos divididos como sobras. Pero los humanos mismos, extintos. Fácil de olvidar, más fácil de borrar. Pero ahora una nave había regresado. Una torre, un hombre, y el sistema ya estaba temblando. De vuelta en Nixar Prime, Riker no estaba de humor para discursos. El resurgido estaba herido de la batalla. 3 núcleos de reactor funcionando al 60%, fracturas en el casco a lo largo del flanco izquierdo, pero mantenía su posición como un desafío tallado en las estrellas. ¿Estado?, preguntó Riker, entrando en el puente. La IA Helix respondió de inmediato. Hemos detectado drones de vigilancia del concilio en el sistema. 5 ocultos, tal vez más. Se ha interceptado un comunicado del dominio. Están presentando el enfrentamiento como una agresión no provocada. Riker se rió sombríamente. Por supuesto que lo hacen. Baz se apoyó en la pared cercana, con el casco bajo el brazo. ¿Esperabas que nos recibieran con flores? No, dijo Riker, pero tampoco esperaba que actuaran sorprendidos. Se acercó al centro del puente, abrió el último informe de inteligencia de la red encriptada del concilio. La tecnología humana todavía descifraba su encriptación como si fuera papel mojado. Nada había cambiado en eso. Y lo que vio hizo que le hirviera la sangre. Una propuesta de coalición de emergencia. No para apoyar a la humanidad, sino para contenerla. 7 imperios, flota conjunta, despliegue inmediato, autorización de ataque preventivo. Ya no somos solo una amenaza, murmuró Riker. Somos un virus para ellos. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. Envía esto a las colonias humanas supervivientes, las colonias fantasma. Quiero que todos escuchen. No más esconderse. No más vergüenza. El oficial dudó. ¿Y si el concilio lo intercepta? Que lo hagan. El mensaje salió en 1 hora. A cada humano que quedaba en la oscuridad. Habla el capitán Elías Riker. No sé dónde están, en que se han visto obligados a convertirse, o cuánto tiempo han estado esperando, pero la espera ha terminado. Ya no estamos olvidados. Y no pedimos paz a quienes nos enterraron. La tomamos. Si pueden luchar, si pueden ponerse en pie, álcense ahora. Puede que la Tierra haya desaparecido, pero nosotros seguimos aquí. Y recordamos. Por toda la galaxia, la señal resonó. En los suburbios de Baratheus, una mujer con una cicatriz en la mejilla agarró un viejo rifle terrano escondido bajo el suelo y besó el cañón. Te dije que volverían. En una granja lunar olvidada en el alcance adiano, un chico con placas de identificación oxidadas alrededor del cuello miraba la transmisión parpadeante, con los ojos muy abiertos. Papá, son reales. En una prisión de máxima seguridad que orbitaba las nubes ácidas de Sora 7,
12 reclusos con sangre terrana sometieron a sus guardianes y comenzaron a tallar el emblema de la tierra en las paredes de acero. Ya no era un susurro. Era una tormenta. El concilio se apresuró, pero era demasiado tarde. La humanidad no estaba centralizada. No había un mundo natal que bombardear, ni una capital única que asediar. La tierra se había convertido en una idea, un fantasma en la máquina, una llama dentro de exiliados, carroñeros, prisioneros, huérfanos y soldados a los que no les quedaba nada más que el recuerdo. Y la rabia que ese recuerdo trae consigo. El dominio, todavía lamiéndose las heridas de Nixar Prime, emitió una declaración formal. Calificaron a los humanos de peligro galáctico, impredecibles, peligrosos, violentos. Riker no lo discutió. Se reclinó en su silla a bordo del resurgido, sonriendo ante los titulares que llegaban. Descendientes de la Tierra reclaman soberanía en el espacio Kir. Nave de guerra de clase Titán desafía los protocolos de paz. El concilio votará la orden de exterminio humano. Bass entró con una tableta de datos y la arrojó sobre la mesa. Ofrecen un alto el fuego, dijo, pero solo si nos desarmamos. Riker ni siquiera la miró. Diles que aceptamos. Bass parpadeó. ¿Cómo? ¿De verdad? Riker sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Sí, nos desarmaremos. Luego se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando hacia la negrura. Justo después de quitarles sus malditas armas a ellos. El alto el fuego duró exactamente 8 horas. No estaba destinado a durar. El concilio sabía lo que era. Una maniobra política, una táctica dilatoria. Esperaban detener a la humanidad el tiempo suficiente para reunir la flota de la coalición, para coordinar ataques orbitales que arrasarían cada reliquia terrana conocida antes de que otro fantasma pudiera alzarse. Pero los humanos ya no esperaban. Atacaron primero. El primer golpe vino de una colonia que nadie sabía que todavía existía. Nueva Tesalónica, una vez un próspero centro agrícola, había sido puesta en cuarentena durante el colapso. Sin registros, sin supervivientes. Al menos, eso es lo que afirmaba el concilio. Estaban equivocados. Mientras el alto el fuego se asentaba como polvo, los satélites orbitales detectaron firmas de energía del hemisferio norte de Nueva Tesalónica. Las lecturas fueron descartadas como interferencia natural hasta que un crucero explorador Kir entero desapareció de la órbita. Sin explosión, sin escombros, solo silencio. Un día después, reapareció, estrellándose contra el casco de una nave diplomática del concilio que orbitaba Ibaris Prime. Quienquiera que la hubiera tomado había convertido la nave entera en un misil guiado. Ambas naves se vaporizaron al impactar, y el mensaje fue claro: con la humanidad no se negociaba. De vuelta a bordo del resurgido, Riker estaba en la cubierta de estrategia, viendo cómo los hologramas parpadeaban y cambiaban. Más colonias se estaban levantando, algunas organizadas, otras salvajes. Todas ellas armadas. Todas ellas furiosas. Nueva Tesalónica acaba de declararle la guerra a los Kir, informó Bass. Ni siquiera nos preguntaron. Secuestraron los viejos satélites de defensa y los lanzaron como lanzas. Eliminaron una formación de cruceros sobre el sector Z-13. Riker asintió lentamente. Bien. Bass frunció el ceño. ¿No te preocupa la coordinación? La mitad de ellos actúa por emoción. Sin cadena de mando, sin estrategia, solo pura rabia. Exacto, dijo Riker. Por eso no pueden ganar, pero pueden empezar el incendio. Se acercó al mapa holográfico. Ahora aparecían marcadores rojos por todas partes. Puntos de resistencia, focos de furia. No necesitamos un imperio, dijo Riker. Necesitamos caos. Necesitamos que la galaxia se dé cuenta de que dondequiera que caminen, un humano podría estar esperando para recordárselo. Bass se quedó callado. Entonces quieres miedo. Quiero equilibrio, corrigió Riker. Construyeron esta galaxia sobre nuestros huesos. Es hora de que sientan lo que es caminar sobre un cementerio. Justo entonces, llegó una señal. Encriptada. Protocolo militar terrano. Riker reconoció el código de inmediato. Origen, TSS valor. Estado, enfrentamiento hostil en curso.
Coordenadas adjuntas. Se solicitan refuerzos. El Valor había sido una de las últimas fragatas de guerra de la Tierra, considerada destruida en la evacuación final de las colonias de Europa. Si estaba transmitiendo ahora, significaba que otro fantasma se había levantado. Riker no dudó. ¿Trazar un salto? Baz arqueó una ceja. ¿Quieres dejar Nixar prime? Puede defenderse sola, dijo Riker, mirando hacia la Torre Negra, ahora rodeada de torretas automatizadas y minas perimetrales. Han enviado drones y naves espía. Cada vez, la torre les advierte antes de disparar. Quiere que recuerden de lo que es capaz. ¿Y nosotros? Los ojos de Riker ardían. Vamos a darles algo nuevo que recordar. Minutos después, el resurgido comenzó a zumbar. Los motores de deslizamiento se calentaron, brillando con un rojo intenso por la potencia de sus 3 núcleos. La nave no tembló. Gruñó como un depredador despertando para otra cacería. El salto fue corto, solo a 2 sistemas de distancia. Pero cuando la nave salió del vacío, entró en el caos. El Valor estaba bajo asedio. 3 naves de guerra del dominio lo rodeaban como buitres, desgastando sus escudos, transmitiendo exigencias de rendición. El resurgido no envió una advertencia. Disparó. 2 cañones de riel atravesaron la primera nave del dominio antes de que siquiera notaran al recién llegado. Las explosiones danzaron por el espacio como fuegos artificiales. La segunda nave giró. Demasiado tarde. Las torretas dorsales del resurgido se activaron, escupiendo metralla y plasma. La tercera intentó escapar, lanzando bengalas señuelo. No importó. Una andanada de las baterías de babor la destrozó a mitad de su intento de salto. El Valor no hizo preguntas. Se conectó al instante. Su comandante, la capitana Maralón, apareció en la pantalla de Riker, su rostro lleno de cicatrices, su voz firme. Estábamos a punto de caer luchando. Riker sonrió. Así es como lo hacemos. Las 2 naves giraron al unísono, sus motores brillando mientras abrían un camino directo a través del corazón del sector de patrulla del dominio. Una batalla se convirtió en 5, y cada sistema por el que pasaban se iluminaba con rebelión. Cantos de guerra terranos resonaban en frecuencias secuestradas. Ciudadanos alienígenas observaban con asombro y miedo mientras la leyenda de los fantasmas humanos se volvía innegable. Y en algún lugar de los confines más profundos del espacio del concilio, un archivo oculto se abrió por primera vez en 178 años. Proyecto silenciador. Estado de la humanidad. Fallo de contención. Acción recomendada. Protocolo de extinción. Reactivar. Ya ni siquiera se molestaban en ocultarlo. El Concilio Galáctico abandonó toda pretensión. No más diplomacia. No más ofertas de alto el fuego. No más declaraciones cuidadosamente redactadas sobre contención y desescalada. La votación fue unánime. Los remanentes de la Tierra debían ser exterminados. No negociar con ellos, no estudiarlos, no perdonarlos. El protocolo de extinción recibió luz verde. Algo de lo que solo se susurraba en los rincones más oscuros de los archivos. Un plan nacido durante el colapso de la Tierra. Un sistema de seguridad. Un genocidio envuelto en justificación. Habían esperado siglos para desatarlo. Ahora, no dudaron. Comenzó con flotas de operaciones encubiertas, naves sin insignia, sin registro, tripuladas por mercenarios y leales al concilio, criados sin nombre. Atacaron primero las colonias fantasma, lugares donde los humanos apenas comenzaban a reconstruir. No aterrizaron. No advirtieron. Quemaron. 3 asentamientos desaparecidos en menos de 6 horas. Sin supervivientes, sin señales, solo cenizas. El resurgido recibió la primera señal de socorro de un niño no mayor de 10 años. Su voz temblaba. Están saliendo del cielo. No hablan. Solo matan. Por favor, alguien. La línea se cortó. Riker se quedó en silencio, mirando la transmisión rota. En el puente de mando, nadie se movió. La voz de Helix se oyó, más baja de lo habitual. Protocolo de extinción confirmado. La fase 1 ha comenzado. Tiempo estimado para la limpieza total del sistema. 6 días.
Buzz dio un paso adelante, con los puños apretados. Quieren una guerra. Démosles una. Riker no habló. Simplemente se giró hacia la pantalla principal, tocó 3 botones e introdujo un antiguo código de anulación. Protocolo Terranova. Desellado. Helix vaciló. ¿Está seguro, capitán? Terranova nunca fue probado. Los efectos secundarios. La voz de Riker cortó las protestas de la IA. Hazlo. Momentos después, en una docena de búnkeres ocultos en el espacio fronterizo, algo comenzó a agitarse. No armas. No naves. Personas. Humanos mejorados más allá de todo reconocimiento. Unidades durmientes. Bioingeniería durante los últimos días de la caída de la Tierra. Congelados antes de poder ser desplegados. Monstruos creados a imagen y semejanza de la venganza. Los soldados Terranova no gritaron al despertar. No entraron en pánico. Simplemente se quedaron en silencio, concentrados, esperando órdenes. Y Riker les dio solo una. Hagan que la galaxia nos sienta. El resurgido se oscureció después de eso. Sin señales, sin luces, solo un lento y aterrador avance hacia los sistemas internos del concilio. La galaxia observaba. Las flotas se apresuraban. Las fronteras se cerraban. Los refugiados huían. Pero no fue suficiente. La resistencia terrana ya no estaba dispersa. Estaba unificada bajo una única promesa: no más huidas. El primer golpe cayó en Veraxis Prime, un mundo joya del concilio conocido por su riqueza, sus torres, su arrogancia. En 30 minutos, esas torres eran escombros. Una unidad Terranova, 11 soldados, redujo la capital del planeta a polvo. Sin bombas, sin naves, solo furia en piel humana. Por todas las estrellas, los grupos de resistencia bajo la bandera terrana surgieron como un reguero de pólvora. Los contrabandistas se convirtieron en comandantes de flota. Los granjeros se convirtieron en saboteadores. Los niños entregaban mensajes codificados entre sistemas mientras los viejos veteranos de guerra encendían balizas ocultas desde la caída de la Tierra. La galaxia ya no luchaba contra los humanos. Luchaba contra un recuerdo con dientes. Y los recuerdos no mueren. En las horas finales, el concilio hizo un movimiento desesperado. Reunieron toda su flota de la coalición, 300 naves, frente al planeta fortaleza de Virellón. La última línea, la retirada. Riker sabía que estarían esperando. No le importaba. El resurgido apareció como un espectro, respaldado por el valor y 5 naves de guerra terranas reactivadas. Detrás de ellos llegó el enjambre. Docenas de naves civiles rearmadas, transportes modificados, cargueros con cañones de chatarra. Un ejército construido de la nada. Riker se paró al frente del resurgido, con la armadura llena de cicatrices, los ojos vivos de fuego. No más palabras, dijo, y luego cargó. La batalla final no fue limpia. No fue gloriosa. Fue un caos, brutal, sucio, implacable. Pero por cada nave terrana que caía, 3 cruceros del concilio iban con ella. Por cada humano perdido, el resto luchaba con más fuerza. Y al final, fue la ojiva de Riker, la última a bordo del resurgido, la que selló el destino de la flota del concilio. La pilotó él mismo, directamente hacia la nave insignia. Mientras la explosión iluminaba las estrellas en una nova de fuego blanco, el mensaje final de Helix resonó en todos los canales. La humanidad no es una especie. Es una fuerza. No se puede borrar la rabia. No se puede matar a un fantasma. Y no se puede enterrar lo que recuerda. La guerra no terminó ese día. Pero el mensaje fue claro. La galaxia había olvidado a los humanos. Ahora, jamás volvería a olvidarlos.